Bueno, Laura, en este cuarto módulo nos vamos a ocupar de algo que tiene en vilo, yo diría, a la humanidad, por temores, por pensar en las deformidades, en las fracturas, y es el tema de la osteopenia y la osteoporosis. ¿Cuál sería la racionalidad de en qué etapa empezar con la prevención, en qué etapa ser racional con los tratamientos y las evidencias que hay sobre eficacia? Bien, la osteoporosis es una enfermedad esquelética, una enfermedad del hueso, sistémica, que consiste en tener baja masa ósea y un deterioro de la microarquitectura del hueso. O sea, el hueso no es anormal, hay poco hueso. Esa enfermedad es muy común, es una enfermedad que es una epidemia mundial, y en la Argentina se han hecho estudios que 1 de cada 4 mujeres tiene masa ósea normal, 1 de cada 4 mujeres tiene osteoporosis y 2 tienen osteopenia. La diferencia entre la osteopenia y la osteoporosis se realiza mediante métodos de diagnóstico. El diagnóstico de esta enfermedad se hace mediante una densitometría ósea que mide con rayos X la cantidad de calcio que tiene el hueso, la cantidad de masa ósea. Se llama densidad mineral ósea. Esa ha sido clasificada por la OMS en normal, osteopenia y osteoporosis severa, de acuerdo a las desviaciones estándar que se aleja nuestro paciente del normal. En la figurita del semáforo. Exactamente, la figurita del semáforo, bueno, ya la vamos a mostrar, pero es así. Ese paciente que tiene osteopenia puede llegar a evolucionar a osteoporosis, por lo tanto tenemos que seguirlo. La osteoporosis es una enfermedad grave, es una enfermedad que genera riesgo de fractura. Un paciente fracturado es un paciente enfermo. La fractura de cadera genera una morbimortalidad muy importante. Hasta un 30% de los pacientes que fracturan la cadera se mueren. Un 30% no vuelve a sus actividades habituales y un alto porcentaje tienen que ser internados en centros de rehabilitación porque no son autoválidos. Tenemos que tratar de evitar la fractura de cadera. Hay otro tipo de fracturas osteoporóticas que son la fractura de vértebra y la fractura de muñeca. Las fracturas osteoporóticas son más frecuentes en las mujeres que el cáncer de mama. Por lo tanto, tenemos que prevenirlas. La forma de prevenir es evitar los factores de riesgo. Los factores de riesgo de la osteoporosis están muy bien definidos. Raza blanca, estatura pequeña, baja ingesta de calcio, enfermedades que determinan la mala absorción de calcio, enfermedades renales, consumo de medicamentos en forma crónica, como por ejemplo los glucocorticoides, la hormona tiroidea, los anticoagulantes, enfermedades renales crónicas, enfermedades hepáticas crónicas, el alcoholismo, son todos factores de riesgo. Pero uno de los factores de riesgo más importantes es el antecedente familiar de osteoporosis. Entonces, preguntarle a la persona que tenemos adelante si su madre o su padre se fracturaron la cadera o sus abuelos se fracturaron la cadera, nos da una pauta de la necesidad de tratar a ese paciente. Si ese paciente tiene osteopenia, o sea, tiene un T de entre menos 1,5 y menos 2,5, eso mirando la densitometría, pero tiene factores de riesgo, debemos tratarla. Si el paciente tiene osteopenia y no tiene factores de riesgo, podemos esperar, dándole consejos de alto consumo de calcio en forma de lácteos, por ejemplo. Ese mito de que la leche hace mal, no sé de dónde salió, pero hay gente que es intolerante a la lactosa o alérgico a la proteína de la leche, por lo tanto debe consumir comprimidos de calcio. El consumo de calcio diario no debe bajar del gramo y en algunos pacientes que no se exponen al sol tiene que acompañarse de la ingesta de vitamina D. Entonces, si tiene osteopenia y no tiene factores de riesgo, con actividad física aeróbica, o sea, caminata,
de 50 minutos, 30 minutos, 4 o 5 veces por semana, más el alto consumo de calcio, más la vitamina D, si le hiciera falta, es suficiente. Pero osteopenia con factores de riesgo tiene que ser tratado. El tratamiento es muy efectivo. El tratamiento se puede hacer con diferentes medicamentos. Los medicamentos son los bifosfonatos, que son de primera, segunda, tercera generación. Nosotros usamos los de tercera generación, que son el alendronato, que se usa menos, pero que debe usarse en las niñas. El risedronato y el ivandronato, o el ácido zoledrónico. Esos son muy efectivos, pero deben ser acompañados siempre del consumo diario de calcio. Si el paciente no consume calcio, puede generar un trastorno de hiperparatiroidismo secundario, porque el organismo el calcio lo tiene que mantener constante en sangre. ¿Ustedes están usando algunos inyectables que se hacen cada 6 meses? O exactamente, porque el otro tipo de tratamiento que hay es el vía parenteral. Sí. El ácido zoledrónico, que es un bifosfonato, se puede poner vía parenteral una vez al año, 5 miligramos, y hay otro medicamento que es el denosumab, que es un biológico, que se coloca cada 6 meses. Esos son altamente efectivos, pero, como les digo, siempre acompañados del consumo de calcio alto y de vitamina D si fuera necesario. Entonces, la osteoporosis es una enfermedad que existe, que debe ser prevenida. ¿Cómo se previene? Que los niños y adolescentes consuman calcio. ¿Por qué? Porque la masa ósea se adquiere desde la niñez a la adolescencia hasta los 25 años. Desde los 25 años en adelante no agregamos más, no crece nuestra masa ósea, y desde los 30 años en adelante irremediablemente perdemos. La mujer en la menopausia pierde más. Sí. Por lo tanto, el buen consumo, el hábito del consumo de lácteos durante la niñez y la adolescencia es fundamental. Y también es importante hablar con los ginecólogos. ¿Por qué? Porque el uso de anticoncepción desde temprana edad hace que haya mala calidad mala fijación de calcio en el hueso. Entonces, por supuesto que hay que usar la anticoncepción, hay que saber qué anticonceptivo usar para cada paciente, pero los ginecólogos son ellos los encargados de ver a las niñas y adolescentes y prevenir esta pérdida de masa ósea, que puede empezar desde muy temprano. Y a la gente que los rodea, a los adolescentes, dejar esos mensajes como hablar de los venenos blancos. Exacto. Porque están llevando a la gente a unos problemas nutricionales muy severos, porque cuando hay un déficit de lactasa, se puede consumir leche con bajo contenido en lactosa, o se pueden usar yogurt, que es deslactosado por fabricación, o alimentos con calcio que no tienen el problema. En la parte, popular, yo he visto algunas personas que toman las cáscaras de huevo y le hacen un procedimiento con el cual pareciera que les extraen el calcio, y eso lo toman. En realidad nuestro aparato digestivo no está preparado para absorber cáscara de huevo. En realidad el aparato digestivo está preparado para absorber el calcio de los lácteos y el calcio que vienen preparados medicinales. La cáscara de huevo tengo entendido que sale por el final del aparato digestivo tal como entró. Como entró, seguro. Tal cual. Así que no tiene sentido ese. Hay preparados que se llaman ovo no sé cuánto, pero en realidad tienen calcio. Sí. Bueno, Laura, muchísimas gracias. La capacidad didáctica y pedagógica hace que nuestros colegas alumnos vayan a poder aprovechar muy bien esto. Vamos a tener en cuenta y probablemente te molestemos alguna otra vez. No hay ningún problema. Con muchísimo gusto, y la verdad que la docencia forma parte de la educación universitaria, así que con gusto todo el servicio está a disposición de ustedes para hacer estas cosas.